Listo, seguimos aquí. 5 de enero, parte 2. Tenemos que conversar ahora acerca de los conceptos narrativos básicos. Este tema es fundamental para un examen de admisión y este tema se trabaja sobre todo en la semana 9 de la Pre-San Marcos. ¿Listo? No te vayas a olvidar que este tema es precisamente el que se trabaja en la semana número 9 de la Pre. ¿Listo? Si hablamos nosotros acerca de los conceptos narrativos básicos, todo te lo explico de manera sencilla. ¿Listo? Ya somos más de 90, así que genial. Mira, diferencia los conceptos, porque por estas palabritas es que te equivocas en el examen. Todo comienza con una historia, ¿correcto? Todo comienza con una historia. Esta historia puede ser real. Esta historia puede ser ficticia. Esta historia puede ser producto de un sueño, de la imaginación o de la experiencia, pero es una historia. Esta historia va a llegar en un momento determinado a la cabeza de un señor. Esta historia va a llegar a una persona. Si crees en la inspiración, genial. Como dice Vargas Llosa, 10% de inspiración y 90% de transpiración, citando otros autores. La literatura es inspiración, pero también es mucho trabajo, ¿cierto? Mucho trabajo. Esta historia llegó a la cabeza de este tipo. A este tipo le llamas autor. ¿Estamos bien? Este autor, escritor, narrador, San Marcos le pone, para hacer mayor énfasis, autor real. Ahí está, con su epíteto, autor real. Es lógico, ¿no? Este autor va a tener un proceso que se llama narración. Y cuando el autor desarrolla el proceso de la narración, un momento, ayúdame, ¿qué género predominantemente estoy refiriéndome? Aclaremos, ¿no? Obvio, exacto. Si yo digo el proceso de narración, estoy hablando de obras con el género épico, porque solo las épicas tienen narrador. Estamos en conceptos narrativos, ¿ya? No es lírico, no es dramático. Ahora sí, por ahí escuché a algunos que decían, no, que en este nuevo examen ya no va a venir novelas, van a venir poemas. No, pues tendrían que cambiar todo, ya no serían conceptos narrativos, porque los conceptos narrativos no se pueden aplicar. ¿Listo? Si hablamos nosotros acerca de narración, en la narración el autor va a crear un producto. Este producto está basado en esa historia, ese es el fondo, pero este producto tiene su propia forma. Entonces, a este producto lo vamos a asociar con el libro. Es obvio que existen las literaturas orales, pero yo voy a hablar de literatura escrita, sobre todo en el curso. Y este producto, ¿cómo se llama? Si esto se llama historia, ¿cómo se llama esto? Se llama relato. Esto es lo primero que tienes que comprender para evitar confusión. No es lo mismo una historia que un relato. La historia es el hecho imaginario, real, ficticio, soñado, que llega a la cabeza de un autor. El relato es como el autor convierte la historia en un producto gracias a la narración. La narración es el proceso mediante el cual la historia se convierte en relato. ¿Se entiende esta primera idea? Cuéntame. Sí, sí, sí. No confundas. Por ejemplo, esta es la leyenda italiana. Esto es Romeo y Julieta. Esto es lo que le contaron a García Márquez de chiquito. Esto es 100 años de soledad. Yo quiero hablar del producto terminado. Se llama relato, no se llama historia. Si hablamos nosotros acerca del relato, este relato tiene dos aspectos fundamentales que te vienen en examen de admisión. Estos dos aspectos fundamentales se conocen así. Aspecto intratextual. ¿Qué significa intratextual? Que está dentro del relato, dentro del relato. Y aspecto extratextual. ¿Qué significa aspecto extratextual? Que está fuera del relato. ¿Estamos bien? Dentro del relato, fuera del relato. Te cuento un chisme. Esto, todo, ojo, todo lo que vive aquí es ficción. Todo lo que vive aquí no es real. Ficción. Todo lo que es intratextual es ficción. Y acá llegamos a una definición que por favor tienes que aclarar. Toda
Toda, toda la literatura es ficción. Profe, si le cuento mi vida, es ficción. Profe, si le cuento mi experiencia, es ficción. Profe, si es mi autobiografía, es ficción. ¿Por qué? Porque del simple hecho de ser literatura, siempre es ficción. A menos que sea... Las crónicas son ficción, obviamente. ¿Por qué crees que un cronista dice una cosa y otro cronista dice otra? ¿Por qué crees que las crónicas son tan distantes? El historiador trata de sacar lo real de las crónicas, pero las crónicas no se ponen de acuerdo, son subjetivas. Literatura es ficción siempre. Profe, pero si el autor quiere contar la verdad, vamos, él también dijo que te decía la verdad y te mintió, ¿cierto o no? Ahí está. Entonces, yo te puedo contar mi vida y te miento. Claro, la crónica depende del autor. Desde el momento en que depende del autor, eso es ficción. ¿Correcto? La ficción es un requisito literario. ¿Ya está? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque extratextual, ¿sabes qué cosa es? Hay tres elementos extratextuales que te pide San Marcos. Atento. El autor es un elemento extratextual. ¿Por qué? Por eso San Marcos le pone autor real. Porque el autor es real, pues. El autor es real. Yo te pregunto, ¿el autor te puede contar la obra? No. ¿Por qué el autor no te puede contar la obra? Porque el autor es real y la obra ¿qué es? Es ficción. ¿Te das cuenta? El autor, por más que quiera contarte la historia, profe, ¿y si Dante Alighieri es el personaje de la obra? No, 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 no. Ahí hay una diferencia. Uno es Dante, el autor del libro, y el otro es Dante, el narrador protagonista que tiene la Divina Comedia. Son dos Dantes muy distintos. El protagonista se llama Dante, se parece a Dante, pero no es el verdadero Dante. Dante no está en el infierno bronceándose y contándote la historia. ¿Te das cuenta? Es ficción. Es ficción. A ver, no, 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 no. Te explico. El relato tiene elemento intratextual y elemento extratextual. El relato tiene dos ámbitos. Lo que está adentro del relato es intratextual. Y la historia, siempre y cuando se base en la realidad, tiene elementos extratextuales. Pero si es una historia imaginada solamente, ya no, pues. Te voy a explicar qué cosa es extratextual. Extratextual es el autor. Extratextual es la corriente literaria a la que pertenece el autor, o el movimiento si es más grande. Extratextual es, por ejemplo, el contexto en el que aparece el relato. Estos son los tres elementos extratextuales. Te pongo un ejemplo sencillo. Semana 10 de la pre. Contexto del realismo y características del realismo. Y características de Fedor Dostoyevsky. La semana 10 de la pre es completamente extratextual. ¿Te das cuenta? Y ya en la semana 11, en la semana 12, se meten en ambientes intratextuales. Eso es lo que vamos a ver. Semana 13 de la pre, extratextual, que es el indigenismo, cuáles son sus antecedentes. A eso se refiere con extra e intra. ¿Listo? Ahora, ¿qué cosa es intratextual? Te lo planteo rápidamente. Si hablamos nosotros de intratextual, tenemos cuatro ámbitos. ¿Cuáles son los cuatro elementos que forman parte de lo intratextual? El primer elemento intratextual se llama narrador. ¿Qué es el narrador? El narrador es la voz creada por el autor para contar una historia. Yo te pregunto, ¿el narrador es real o ficticio? Rápidamente, háblame. Te demoraste. Excelente. Todo lo que es intratextual es ficción. El narrador es ficticio. El narrador no existe. ¿Listo? Ya está. Entonces, existen dos tipos de narrador. Eso sí lo sabes. Existe un narrador interno, por decirlo así, un narrador que está dentro de la historia que se cuenta. Este narrador también se conoce como narrador personal o narrador personaje. También se conoce como narrador interno o subjetivo o simplemente voz interna. Y el narrador externo, el que no forma parte de los hechos, se conoce también como el narrador impersonal. Se conoce como voz externa o se conoce como narración objetiva. Por eso decíamos que el género épico era objetivo, porque antes todos los narradores eran externos. Pero cuando cambió la literatura nos cambió todo y aparece la narración interna. Te explico esto. Narrador interno puede ser de dos tipos. El narrador protagonista, ¿qué es eso?
El narrador protagonista es el que te cuenta su propia historia empleando la primera persona gramatical. Yo te cuento mi vida, Lazarillo de Tormes, las cuitas del joven Werther. Paciencia, paciencia. Tranquilo, Toreto. Y el narrador testigo. El narrador testigo es cuando un personaje te cuenta la historia, pero él no es el protagonista. ¿Correcto? Tanto protagonista como testigo son narradores internos. Voz interna, no, 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 no necesariamente, Elías. Vamos a explicar porque por eso se equivoca en examen. Te cuento, escúchame. El protagonista, justo iba a poner eso, narra solo en primera persona, ¿correcto? Primera persona. Y el testigo narra en primera y tercera persona. ¿Puede usar una segunda? Sí, el protagonista también, pero la narración está en primera o tercera. ¿Sabes cuándo la narración es en segunda persona? Cuando aparece un elemento llamado narratario. ¿Qué es el narratario cuando te diriges a alguien? ¿Dónde está la segunda persona? En las cuitas del joven Werther. Yo, Werther, te cuento a ti, Guillermo. Ahí está la segunda persona. En el Lazarillo de Tormes, yo, Lázaro, te cuento a ti, vuestra merced. Ahí está la segunda persona. En cambio, el testigo, yo te cuento lo que hizo él. Yo lo vi a él, primera y tercera. Yo sentí miedo y ellos caminaron rápidamente. ¿Te das cuenta? Testigo es primera y tercera. Por eso se parece un poco al omnisciente. Pero si tiene una voz en primera persona, ya no es omnisciente. ¿Qué cosa es omnisciente? La narración externa. Cuando hablamos nosotros de narración externa, hay dos tipos de narrador. Ambos están en tercera persona. El narrador omnisciente es el que sabe lo que has hecho, dónde lo has hecho, con quién lo has hecho, cómo lo has hecho y qué sentías cuando lo hiciste. Ese es el narrador omnisciente. Y el otro es el narrador objetivo. El narrador objetivo sabe lo que has hecho, dónde lo has hecho, cómo lo has hecho, pero no sabe lo que sentías. ¿Cómo es eso? El omnisciente es el que tiene mirada de Dios, sabe todo. En cambio, el objetivo es una cámara que te cuenta lo que está pasando. El objetivo no se mete en la mente. Descuida que el narrador objetivo solo lo vas a usar en el vanguardista, porque es una técnica de vanguardia. O sea, si es un libro anterior al siglo XX, lo más probable es que no tenga esto. Casi siempre es omnisciente. El narrador omnisciente es el narrador tradicional. El narrador omnisciente también se conoce como narrador decimonónico, porque era el narrador popular en el siglo XIX, sobre todo en el realismo, en Crimen y Castigo. Si tú analizas Crimen y Castigo, tiene narrador omnisciente. Narrador omnisciente. Descuida, ahorita lo voy a ver. Si tú analizas Crimen y Castigo, narrador omnisciente. Por ejemplo, en la novela, el narrador sabe lo que piensa el personaje. Dime, ¿y en Los Ríos Profundos qué narrador es? ¿En Los Ríos Profundos qué narrador es? ¿Principal? Ah, protagonista. Ya, es cierto. En Los Ríos Profundos hay tres narradores, no te vayas a olvidar. Narrador, personaje, protagonista, niño. Narrador, personaje, protagonista, adulto. Ya lo vamos a diferenciar. El niño del adulto son distintos. Y narrador externo, prácticamente objetivo u omnisciente. Solo se dice voz externa. Hay una voz externa en Los Ríos Profundos, pero es mínima. Cuando te hace la explicación del origen del término Abancay, cuando te cuenta de dónde proviene la palabra Zumbayu, cuando te da información antropológica. Por eso es que en Los Ríos Profundos tenemos tres voces narrativas. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Ahora, me decías, ¿cómo diferencio el omnisciente del objetivo? Imagina esto. Y el personaje llegó, abrió la puerta, se acercó a la mesa y colocó las llaves sobre la mesa. Miró hacia la ventana y al abrir la ventana de par en par divisó un perro en la vereda de enfrente, un auto rojo estacionado en la otra acera. Encendió un cigarrillo y al exhalar miró hacia arriba viendo el humo cómo se disipaba. Eso es objetivo. Profe, ¿no es omnisciente? No, es objetivo. ¿Quieres que lo vuelva omnisciente? Y el personaje entró arrastrando los pies con cada paso, como arrastraba cada uno de sus sueños, dejando la llave sobre la mesa como aquel que deposita una última moneda en el pozo de los deseos, quizás como esperando un milagro. Se acercó hacia la ventana un poco pensativo y un poco triste, y al abrir divisó un perro, y pensó, ese perro tiene más libertad que yo. De pronto una luz le llamó la atención, era un auto rojo estacionado en la pista de enfrente, y dijo, el vecino siempre llega tarde. Encendió su cigarrillo al exhalar el humo, vio cómo se disipaba, cómo se disipaban también sus sueños y su esperanza. Eso es omnisciente. Tan, tan, se nota la diferencia. ¿Correcto? Exacto. Uno logra meterse en la mente.
sabe todo, sabe todo. Listo. Volvamos, no te distraigas, no la hagamos larga, al toque. Segundo, el tiempo. Cuando nosotros hablamos del tiempo para tu examen de admisión, tú debes saber que existen dos clases de tiempo. El tiempo de la historia y el tiempo del relato. Ya sabes lo que es historia y sabes lo que es relato. El tiempo de la historia es el tiempo objetivo de la realidad narrada, ¿correcto? El tiempo de la historia es el tiempo objetivo de la realidad narrada. ¿Qué significa esto, María del Carmen? Tu micrófono está encendido. Si hablamos nosotros del tiempo de la historia, el tiempo de la historia es cuántos días, cuántos meses, cuántos años dura. Romeo y Julieta dura 5 días, por ejemplo. Eso es el tiempo de la historia. En cambio, el tiempo del relato es cómo el narrador te cuenta la historia. Hay amigos que te cuentan todo de frente al grano. Hay amigos que le dan vuelta y vuelta y nunca llegan al tema. Ah, tiempo del relato puede ser de dos tipos. Un relato de orden natural, le llamamos nosotros relato de orden natural al relato lineal decimonónico tradicional. Ese que se divide en exposición, nudo y desenlace. Eso es un relato de orden natural. En realidad, Bernie se enamoran el primer día nada más. Se conocieron domingo, se casaron el lunes, los separaron el martes, el miércoles se murieron y el jueves los lloraron. Bueno, pero duró más que tu última relación, no te preocupes. Y si hablamos de tiempo del relato, en el tiempo del relato también puede ser relato de orden artificial. ¿Qué cosa es un relato de orden artificial? Te cuento, el relato de orden artificial es, comienza la historia, de pronto, oye, perdón, pero te cuento esto. Ah, pero no te imaginas, y esto ocurrió después. Ah, pero en un multiverso ocurrió esto, y nos vamos a un tiempo paralelo y pasó esto. Eso es un relato de orden artificial. No tiene una secuencia, un orden lógico, aplica técnicas de vanguardia, flashback o retroceso temporal, alternancia o contarte varias historias a la vez, anticipaciones o contarte qué es lo que va a venir más adelante. Esos son los tiempos. Si tú miras Crimen y Castigo, orden natural. Si tú miras Los Ríos Profundos, salvo el capítulo 2, de los 11 capítulos, salvo el capítulo 2, todo lo demás tiene orden natural. En el capítulo 2 recuerdas un poco antes del Cusco. Es el único, pero San Marcos considera en teoría que Los Ríos Profundos tiene orden natural. No te preocupes por eso. Es la segunda característica. El tercer tipo o el tercer elemento intratextual son los personajes. Escucha que estas definiciones las vamos a repetir a lo largo de todo el ciclo. No solo las voy a ver hoy. ¿Por qué? Porque las vamos a aplicar en todo. Así que tú no te preocupes si algo se te hace difícil. Lo que tienes que aprender, la pregunta de personajes son las más fáciles que vienen en examen de admisión. Lo que tienes que aprender simplemente es la clasificación. ¿Cómo que la clasificación? A los personajes los puedes clasificar por su relevancia. Es decir, clasifica a los personajes por su importancia. ¿Qué significa relevancia? Se vinculan con un tema principal, se vinculan con otros personajes, eso es relevancia. Y acá tenemos tres tipos. El personaje principal es aquel que se vincula con el tema principal de la historia. El personaje principal es aquel que todos los hechos giran en torno de él. El personaje secundario es el que le brinda coherencia al personaje principal y se relaciona sobre todo con los temas secundarios, y el personaje incidental o episódico es el que tiene una menor participación, pero a veces tiene cierta importancia. Por ejemplo, principal podríamos decir Raskolnikov, secundario podríamos decir Sonia, incidental podríamos decir, por ejemplo, la hermana de la usurera, Lizaveta Ivanovna. Es un personaje incidental, mínimamente tiene su participación. Ahora, si hablamos nosotros acerca de personajes por su complejidad, esto es más fácil. Si el personaje solo aparece con una faceta, un rasgo de su existencia, es un personaje simple. Pero si el personaje muestra varios rasgos, a veces contradictorios, es un personaje complejo. Lo ves, por ejemplo, a Raskolnikov como un tipo humanitario y a la vez antihumanitario. Lo ves a Ernesto como un muchacho que ama el mundo andino, pero que se vincula al mundo occidental. Eso es un personaje complejo. Un ladrón con principios, un asesino que está enamorado de una muchacha. Eso es un personaje complejo. Descuida, por eso escúchame. Complejo es cuando tiene varios rasgos a la vez. ¿Me entiendes? A la vez. En cambio, lo que tú te refieres es transformaciones.
Por el nivel de transformación, un personaje es dinámico cuando puede tener varios rasgos, pero uno después de otro. ¿Cómo es eso? La pregunta siempre te da la respuesta. Primero era así y luego se volvió así. ¿Te das cuenta? Antes hacía esto y luego hizo esto. A eso se le llama dinámico. Dinámico es cuando pasas por un proceso de aprendizaje, por un proceso de cambio. Raskolnikov al final de la obra deja la moral antihumanitaria. Claro, evoluciona. Cuando un personaje evidencia un cambio a lo largo de la obra, eso se llama dinámico. Y si es como tu ex, ese que nunca cambia, sería un estático. Un estático, ¿cierto? Ese que no mejora, no empeora, se mantiene igual. Esa es la diferencia. Vas a ver que saber solo estos tres, con esto te sale. ¿Por qué? Porque en las mismas preguntas te dicen, con respecto a la complejidad, entonces solo hay dos claves posibles. Pues. Con respecto a transformación, te dice la pregunta. Con respecto a relevancia, por eso te sale la respuesta. ¿Listo? Ahora, y el último punto, lo voy a poner por acá para que no nos falte, son los espacios. Y si hablamos de los espacios, recuerda que si el espacio permite desplazarte, se llama espacio abierto. Es un espacio donde hay un libre desplazamiento. Es un espacio donde puedes moverte de un lugar a otro, donde hay comunicación. Todo lo opuesto es un espacio cerrado. La torre de Segismundo, la celda donde muere Rosendomaki, el colegio internado en los ríos profundos o Siberia, un espacio cerrado. Tenemos también los espacios rurales. El espacio rural se asocia con el campo, con actividades primarias, agricultura, ganadería, y tenemos el espacio urbano que se desarrolla con las viviendas, tiene que ver pues con una vida de ciudad. Ahora, ten cuidado, los ríos profundos, ¿qué predomina, lo rural o lo urbano? Los ríos profundos predominan los espacios, exacto, urbanos. Lo que pasa es que nosotros tenemos mente de limeño, la gran mayoría, y la mente de limeño se olvida que en provincia también hay ciudades. La obra se desarrolla en la ciudad de Abancay. ¿Te das cuenta? En la ciudad de Abancay, el internado de Abancay, el barrio de Huanupata, es una ciudad. No es como el mundo es ancho y ajeno, eso sí es campo. Perdón. El mundo es ancho y ajeno, eso sí es campo. Tu limeñismo te ganó, sí. Es verdad, pero eso pasa, eso pasa. Estos serían los conceptos básicos para un examen de admisión. ¿Estamos bien? Habla un super archirreemplazo plus de 10 minutos. ¿Se puede? ¿Se puede? Así brutal, como dices tú, brutal mi king. Ya, primero le tomo foto y te alegro la tarde con algo facilito, ¿ya? Para aquel que no entendió. Un ratito, ay, pero un poquito más atrás. Ahí está. Ya está la foto. Todo esto se lo mando a Oscar al terminar. A ver, estos conceptos los vamos a repetir una y otra vez en el curso. Tú no te preocupes. Pero vamos a entenderlos bien y vamos a poner ejemplos para aquel que todavía tiene dudas. Igual la diapositiva también te la mando para que la puedas tener. ¿Ya está? Que dice rápido como que ya. Ajá, en Edipo Reis, toda la obra se desarrolla en un espacio, la puerta del Palacio de Tebas. Si es la puerta del Palacio de Tebas, primero es urbano. Segundo, si es la puerta del Palacio de Tebas, ¿qué más tenemos? Es abierto. ¿Por qué? Porque los personajes entran y salen. La metamorfosis es cerrado, casi todo ocurre en la casa. La metamorfosis es urbano, pero es cerrado. Todo tienes que analizarlo, no aprendas de memoria. Es lo único que yo te voy a pedir. No aprendas de memoria. Tan, 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 tan. Super repaso, voy a hacerlo así, veloz, porque es un ciclo rápido. La historia llega al autor, ahí tenemos a Gabo. Este autor, gracias al proceso de la narración, lo convierte en un relato, ¿cierto? A nivel intratextual, narrador, tiempo, personajes y espacios. Aquí lo tienes para que repases. Y a nivel extratextual, autor, corriente y contexto. Si hablamos nosotros sobre esto, tenemos 4 conceptos narrativos que estudiar. Narrador, tiempo, del relato, personajes y espacios. Si hablamos del narrador, hay 2 clases de narrador, dentro de la historia y fuera de la historia. El narrador dentro de la historia le llamas voz interna, el narrador fuera de la historia le llamas voz externa. Dentro de la historia, dentro de la historia tenemos el narrador protagonista, el que cuenta en primera persona su propia historia, ¿cierto? Y el narrador testigo es aquel que cuenta la historia de otros. Imagínate que Sancho te cuente el Quijote, sería testigo. Imagínate que el Quijote te cuente el Quijote, sería protagonista. ¿Por qué se llama impersonal? Porque no es personaje, pues no es personaje. Personal es subjetivo cuando es personaje. Impersonal es objetivo cuando no es personaje.
Acá nosotros vamos a tener que la narración impersonal puede ser de dos tipos, omnisciente u objetiva. Omnisciente lo sabe todo y en tercera persona, y objetivo es el que describe las acciones desde el exterior. ¿Listo? Por ejemplo, sepa usted, vuestra merced, que yo soy hijo de Antonia Pérez y Tomé González, natural de la aldea de Tejares en Salamanca. Sepa que cuando mi padre trabajaba en la molienda, a mi madre le vinieron los dolores del parto y yo vine a nacer justo en el río. Me pusieron por nombre Lázaro y me llamaron el Lazarillo de Tormes. Ahí está. Narración protagonista. ¿Cierto? Narrador protagonista. Y entonces Raskolnikov cogió el hacha y se paró rápidamente frente a la vieja, girando el hacha con el peso de sus brazos en largo del metal y la trayectoria de su cintura, clavándose el hacha rápidamente en la cabeza de la vieja, sintiendo Raskolnikov la fuerza, sintiéndose como un héroe, como un soldado derrotado de una guerra perdida, viendo la herida que emanaba sangre borbotones con aquella masa encefálica que giraba por el rostro y venía a morir en los labios. Omnisciente. Alucínate que San Marcos preguntó ¿qué narrador es Crimen y Castigo? Ya pues, San Marcos, tú puedes hacerlo mejor. ¿Qué es narrador testigo? Y yo lo vi. El Carmelo se levantó con el mismo brillo en su mirada, se abalanzó sobre el ajiseco, un par de aletazos, un par de picotazos, un par de espuelazos, y después de unos segundos, el ajiseco cayó y el juez gritó. El ajiseco enterró el pico y como si fuera un rumor comenzó a sonar en la plaza. Carmelo, Carmelo. Lo llevamos rápidamente a la casa y le soplamos aguardiente bajo las alitas. Primera y tercera persona. ¿Qué narradores? Primera y tercera, primera y tercera. Testigo. Yo lo vi al Carmelo, ¿cierto? Ah, mira, una pista. El único ejemplo que la presa San Marcos da de narrador testigo es Caballero Carmelo, no hay otro. Para examen de admisión, para nosotros no hay otro más que este, narrador testigo. ¿Listo? Ahora, si hablamos del tiempo, el tiempo de la historia es el tiempo objetivo de la realidad narrada. En cambio, el tiempo del relato es como el narrador te presenta los hechos. El narrador te lo puede presentar de orden natural o de orden artificial. Si es de orden natural, exposición, nudo, desenlace. Y si es de orden artificial, puede anticiparte, muchos años después parado frente al pelotón de fusilamiento, anticipación. Historias entrecruzadas, Vargas Llosa, alternancia, contar varias historias a la vez. Traslado al pasado, flashback, cuando estés leyendo la pregunta número 51 de tu examen de admisión donde te preguntan sobre el tiempo, te trasladarás al 5 de enero de 2022 en la Academia Bonet cuando el profesor de literatura te lo estaba explicando. Flashback, ¿cierto? Traslado al pasado. Ahí tenemos también nosotros inicio y fin iguales, que es el tiempo cíclico. Me recordarás, tú me recordarás. Por ejemplo, Romeo y Julieta tiene tiempo de orden natural. Un momento, detengan todo, paren las prensas. ¿Me estás diciendo que las obras de teatro también juegan acá? Sí, mi King. ¿Cómo es eso? Solo carecen de narrador, pero las obras de teatro sí tienen tiempo, tienen personajes y tienen espacios. Narrador no. Las líricas sí no juegan acá, ¿ya? Las épicas tienen los 4 componentes, la lírica ninguno y dramática solo tiene 3, tiempo, personajes y espacios. Romeo y Julieta dura 5 días, ya lo vimos, ¿cierto? Duran 5 días. A ver, ya. Se suele decir homodiegético y heterodiegético cuando el narrador es interno o externo. Y claro, sería un término, pero vamos a ser precisos. No te compliques porque ese término no vendría en examen de admisión. O sea, basémonos en lo que dice San Marcos. Pero sí, es verdad, o mejor dicho, sería adiegético porque no tiene narración. ¿Listo? Ahora, en cambio, si tú lees, por ejemplo, al dios Juan Rulfo es un verdadero dios. Juan Rulfo en sus cuentos juega demasiado con los narradores y con el tiempo. Un ejemplo sencillo. Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezón Ángel Maldito. ¿De cuál de los 3 está hablando? Acuérdate que le decíamos el abuelo por su otro hijo, Fidencio Gómez, que tenía 2 hijas, una remangada y una retedalta, pero acuérdate, tú te tienes que acordar de él y el tiempo avanza, retrocede, avanza, retrocede. Eso sería un tiempo de orden artificial. Si hablamos de los personajes por relevancia, principal, secundario, occidental, por complejidad, simple, complejo, y por transformaciones, estático y dinámico. Para que no lo olvides, el principal es el que organiza los acontecimientos y se vincula con el tema fundamental, el secundario brinda coherencia siempre al personaje principal y el incidental tiene una participación episódica. El simple solo tiene una faceta y el complejo tiene más de una, a veces contradictorias. El estático es el que nunca cambia y el dinámico es el que aprende, desaprende, el que mejora, el que empeora o el que tiene una revelación. Eso es un personaje dinámico. Siempre la pregunta te da la respuesta, por si acaso.
Y si hablamos de personajes, por ejemplo, Quijote es principal, Quijote es complejo y Quijote es completamente dinámico, de Quijano a Quijote y viceversa. Si hablamos de Gregorio Samsa es un personaje principal, Gregorio Samsa es un personaje estático porque no lucha por cambiar su realidad, asume la realidad tal y como es, y Gregorio Samsa sí aparece como un personaje complejo por sus conflictos internos dentro de la obra, la visión del trabajo y la familia. Raskolnikov es complejo, es dinámico y es principal, por ejemplo. Y en espacios cerrados, aquellos donde no hay posibilidad de desplazamiento ni comunicación, abiertos, donde hay una mayor posibilidad de desplazamiento y comunicación, rurales asociados al campo y cuestiones primarias, ganadería, agricultura, y urbanos tiene que ver con la representación de las ciudades, ¿cierto? Te dije que ya, te cuento. Gregorio Samsa es estático y es dinámico. Todo depende de la pregunta. Te lo planteo de la siguiente manera. Si Gregorio Samsa despertó convertido en insectos es dinámico, pero un detalle, en la obra no se transformó, por ahí te pueden argumentar, pero sí hay una transformación, físicamente es dinámico, pero emocionalmente Gregorio Samsa es estático, ¿por qué? Porque a pesar de ser un insecto solo quiere ir a trabajar, ¿te das cuenta? Todo depende de la pregunta, a nivel externo cambió, por dentro nunca cambió, ¿te das cuenta? Siempre tienes que leer bien la pregunta. Ajá. Personaje principal simple. Habrá que ver, pues un personaje principal es un personaje que destaca. Un personaje principal simple, pensemos pues en un cuento tipo Tres Chanchitos, ¿no? En literatura, para examen de admisión, muy pocos, porque la riqueza del principal es que tiene que ser complejo. Un personaje principal que solo tiene una faceta es muy poco común, pues, ¿no? Pero podríamos tratar de buscar por ahí alguno, pero es muy poco común. Ahora, espacios cerrados, la Torre de Segismundo, ¿correcto? Espacios abiertos, Tebas. Si hablamos nosotros de espacios abiertos, la ciudad de Lima en los cuentos de Ribeiro o la ciudad de Lima en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Hay, claro, espacios cerrados. Y si hablamos de Doña Bárbara, por ejemplo, el llano venezolano es un espacio abierto. Y ahora sí, mi King, con eso un super archiplus resumen para que ya no quede duda. Ahora sí, ¿estamos claros? Nos vamos a las preguntas, ¿te parece? Para acabar exactamente con la hora. Perfecto, con todo. Descuida que también tengo las preguntas aquí para proyectártelas. No te preocupes, mi King. Dame un segundo, mi Condor Camping. Aquí está. Listo, ahora sí, permite que me siente y te explico rápidamente, con todo menos miedo. Ya está, ahí está, más fácil, servicio completo, para que veas que te aprecio. Ya, pregunta número 1. En la novela Las cuitas del joven Werther, el relato evidencia más de una voz narrativa. Que sí, claro. En un inicio, debido al carácter epistolar manifiesta, si Werther escribe sus propias cartas, ¿qué narrador sería? Sin embargo, en la parte final del relato, donde el protagonista provoca su propia muerte, claro, pues Werther no te va a decir, y me maté, y me volé la cabeza. ¿Cómo un muerto te va a contar? Ni que fuera La Casa de Papel última temporada, ¿no? ¿Cómo un muerto va a narrar? Obviamente tiene que ser omnisciente. Entonces, acá sería protagonista y omnisciente. Ahí está. Si no, sería ilógico. ¿Qué? ¿No lo has visto todavía? Ah, ya te la spoileé. Bueno, dos. Considerando que el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría es un relato de orden natural, lineal, en donde no hay un quiebre temporal, es correcto decir que una escena correspondiente a la exposición, acuérdate, primero es exposición, luego nudo, luego desenlace, rápidamente, dime cuál pertenece a la exposición, cuál aparece en las primeras páginas El mundo es ancho y ajeno. Mira, esto es hermoso, necesitas cultura general para hacer esta pregunta. Para aquellos alumnos que a veces pecan de soberbia y dicen, profe, eso ya no viene en San Marcos. Oye, estas son preguntas gracioso. ¿Qué significa? En San Marcos ahora todo lo que antes venía y ya no viene, ahora lo preguntan a manera de conceptos narrativos, cultura general. Y por ejemplo, casi todos se han equivocado en la respuesta. Claro, la clave es la C, porque la muerte de Pascual ocurre en el primer capítulo de la novela. La muerte de Rosendo Mati es el nudo, la muerte de Benito Castro es el desenlace, la muerte de Piero Vázquez está en la parte del desenlace. La muerte de Pascual es el primer capítulo, por eso es una exposición. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenemos que repasar. Tenemos 4 semanas para hacer eso, repasar todo ello. En el Cantar del Mío Cid, Jimena aparece como un personaje tranquilo, Toreto. Lee la pregunta porque te tiene que dar una pista. Jimena es un personaje secundario, Jimena es un personaje simple, Jimena es un personaje estático, porque es simple porque es la esposa abnegada y estático porque no cambia. Pero vamos a ver qué dice la pregunta. Debido a que profesa su lealtad al Cid, parece simple. A pesar de las adversidades, ya salió.
que padece, aquí está la pista, tanto al momento de despedirse como al encontrarse. O sea, es la misma de inicio a fin. Ya salió la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Estático. Además, no había simple en las claves. ¿Te das cuenta? Así sale mi king. Pregunta número 4. Sobre Doña Bárbara es correcto afirmar, profe, usted no ha explicado. Obvio, porque esto es para conceptos narrativos. A ver, la novela presenta rasgos decimonónicos como multiplicidad de voces. Escucha, toda novela regionalista es decimonónica, pero la multiplicidad de voces es característica de vanguardia, así que eso es falso. ¿Presenta un relato de orden artificial? No, toda novela regionalista es lineal. El habla del narrador llanero contrasta con el personaje citadino al revés. El narrador es citadino y los personajes son llaneros. Y Doña Bárbara sí cambia. Tú sabes que al final lo deja todo y cambia. Es dinámico. La clave sería dedo. Dedo, perfecto. Pregunta número 5 sobre Ñacatita. ¿Es correcto afirmar? Don Jesús es un personaje dinámico al aceptar a Manuel como su yerno. Oye, pero Don Jesús adoraba a Manuel. Esto no puede ser. Don Alejo, mira, escucha. Calma, tranquilo, Toreto. Así viene en definición también. Don Alejo es un personaje simple debido a que no evidencia transformaciones. ¿Te das cuenta? Dime, ¿puede ser correcto? No, ¿por qué? Porque simple no tiene nada que ver con transformaciones. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Julián es un personaje estático porque solo tiene un rasgo. Esa tampoco es definición. Eso sería simple, no estático. ¿Te das cuenta? Así te viene. Juan aparece como un personaje incidental. Claro, es el que soluciona todo al final de la novela, el Deus Ex Machina, incidental al final. Muy bien. Pregunta número 6, rápido. Con respecto al drama anónimo quechua, Ollantay se presenta como un espacio cerrado. ¿Cuál es el único espacio cerrado donde está encerrada Cusicoyur? ¿Cómo se llama el lugar donde está encerrado Cusicoyur? El espacio cerrado es este, el calabozo del Templo del Sol. No, de mujeres, de mujeres. Akya Wasi, la casa de las doncellas. Akya Wasi, ahí es donde está encerrada Kusikoyur. 7. En la novela La Metamorfosis de Kafka, Gret es un personaje en la medida que, acá tú tienes que ver la relación. A ver, ¿es secundario porque tiene más de un rasgo? No. ¿Es dinámico porque cambia su actitud hacia Gregorio? Sí. ¿Es complejo porque le da coherencia al personaje principal? No, secundario sería. ¿Es estático porque se anuncia su futuro matrimonio? No, ya está, la clave sería de eso. Pregunta 8. En la novela Doña Bárbara de Gallegos, el personaje que dice D más B, ¿cómo que D más B? No te entiendo ese D más B, por favor. El personaje Marisela se configura como un personaje en la medida que representa... Ajá, mira, Marisela elige Doña Bárbara, es la barbarie regenerada, o sea, era bárbara y cambió, era bárbara y cambió. Por eso en ella impactó los valores de la ciudad. Si era bárbara y cambió, dime la respuesta, sería dinámico. ¿Ya ves que está facilito? Sale al ojo, sale al ojo. Pregunta 9, ¿qué nos dice la 9? Ah, figuras literarias. Ahora sí, vamos a lo más fácil. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. A ver. ¿Te van a abrir una zanja en la cara? ¿Una zanja en la espalda? Como que estás exagerando, causa. Zanjas oscuras. Esto es un epíteto. El rostro más fiero y el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas. Oye, pero Atila es bárbaro, pues. Atila es bárbaro. Y los mensajeros de la muerte son negros, son negros. Entonces sería epíteto e hipérbole. ¿Ya ves? Al ojo. Pregunta número 10. A ver, mi king. Benvolio. Ah, ya, pues. Un consejo, escúchame, nunca empieces por ahí. Empieza por acá porque pierdes menos tiempo. De acuerdo a las características formales de los géneros literarios, el fragmento de Romeo y Julieta se aprecia como estrategia para desarrollar acciones, por lo cual pertenece al género. Ya pues, si tú sabes que es Romeo y Julieta y es diálogo, inmediatamente votas estos tres. Ya salió la clave. Si quieres lo lees, pero ahí está la respuesta. Diálogo y género dramático, ¿cierto? Pregunta 11. No lo leas todavía. Primero mira qué te piden. Género o figuras. Ah, figura. Este es el que te dije. Tú, que por nuestra maldad tomaste forma servir y bajo nombre. Tú, que en tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre. Tú, que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, que es anáfora. Esto vino en la pre en el último ciclo. Esto vino en la pre en el último ciclo. Lo que se suele llamar como anáfora discontinua. Siguiente pregunta número 12. ¿Qué figuras literarias aparecen? Floreció con la lluvia en los jardines el cándido jazmín de primavera. Mira este punto. Este punto es una oración.
Dime cuál es el sujeto. Dime quién floreció. ¿Quién floreció? Floreció el cándido jazmín. ¿Me estás diciendo que el sujeto está después del verbo? Sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ah, eso se llama hiperbatón, ¿cierto? Tenemos un hiperbatón. ¿Qué más? La noche. ¿Cuál? Dime qué cosa es cuál. Dime qué cosa es cuál. ¿Cuál es un símil? ¿Cierto? Símil. La noche, cual profunda enredadera, cuaja también en luz claros jazmines. Hay hiperbatón también. Entonces tenemos símil y tenemos hiperbatón. Ya salió, ya salió. Ahí está. Ahora, pregunta número 13. ¿Por qué el fragmento de 100 años de soledad pertenece al género épico? Si quieres lo leo, pero ando buscando narración y descripción, ¿ya? Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados cantaba su carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montadas en manos de gorrión que se presentó con el nombre Melquiades. Dime la clave, dime la clave. ¿Cuál sería? Narra y describe. Está retratando a un personaje. Está, déjame respirar. Parecía esa voz después de las indicaciones de los comerciales médicos, ¿no? Por favor, no tomen ayunas, etcétera, algo así. Pregunta 14, porque Bayer es bueno. En referencia a la definición sobre los géneros literarios, estos versos de Pablo Neruda, ¿por qué se caracterizan ya? Pues, me estás diciendo género, dime un rasgo del género lírico, pues. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dime un rasgo del género lírico, rápido. ¿Cuál sería? Subjetividad. Profe, ¿por qué no la B? Porque movimiento es teatro. ¿Por qué no la A? Porque ni objetividad ni descripción. ¿Por qué no la C? Diálogo y narración. ¿Listo? Al ojo. Si te dice género, busca rasgos del género lírico. Pregunta 15. Con respecto al género épico, busca narración y descripción. ¿Qué característica es correcta? Este que veis aquí de rostro aguileño, descripción, frente lisa, desembarazada, alegres ojos, nariz corva, aunque bien proporcionada, descripción, 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 descripción. Claro, se describe de forma detallada un personaje. Pregunta 16. Con respecto a las figuras literarias, marque la alternativa que completa el siguiente enunciado. La figura literaria que consiste en repetir más de una palabra al inicio, anáfora. En cambio, aquella que se caracteriza por la exageración, hipérbole. ¿Cuál sería la clave? Dedo. Ya está. Siguiente. Pregunta 17. Señale la alternativa. Señale qué figuras literarias aparecen en las rimas de Becker. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te daría por un beso. Tienes anáfora. No vayas a marcar por marcar la A, no seas maleado, no hay ningún adjetivo. Yo te estoy diciendo que si me miras te regalo el mundo, estoy exagerando. Si me sonríes te regalo el cielo, estoy exagerando. ¿Ya te diste cuenta? Al ojo. Siguiente, pregunta 18. Los siguientes versos de Quevedo, ¿qué figuras se han empleado? Cerrar podrá. Para empezar, esta perífrasis verbal está al revés, hipérbaton. Ah, yo te cuento un detalle. Si te dicen Quevedo, Góngora, la clave siempre es metáfora e hipérbaton, ¿ya? La clave siempre es metáfora e hipérbaton y a veces hipérbole. Por si acaso, teoría básica, siglo de oro. Pero igual buscas. Cerrar podrá, hipérbaton, mis ojos, la postrera sombra. ¿Qué es la postrera sombra? La última sombra, la muerte. Que me llevará al blanco día. Blanco día es metáfora de el más allá. El más allá ya salió con los dos primeros versos. Metáfora e hipérbaton. Pero por teoría también debes saber que siempre esa es la respuesta. 19. Ajá, la pregunta. En los versos citados del poema San Miguel, ¿dónde hay expresión metafórica? Fácil, mira las claves. Por el monte, 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 eso no es metáfora. Quieta penumbra no es metáfora. Aquí está la metáfora. Cielo de mulos blancos. ¿A qué se refiere? Es metáfora de nubes. Cielo de mulos blancos significa nubes. 20. Su provecho para el que lo lea. A ver, en los versos citados de la acogida y la muerte, habla bien. Primera parte de la obra Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Aquí está. Hay un sentimiento de congoja, del yo poético. ¿Por qué? Busco un rasgo del género lírico, porque pertenece al género lírico. Solo tienes que buscar un rasgo del género lírico. Si quieres, lo lees. Un ataúd con ruedas en la cama a las 5 de la tarde, huesos y flautas a las 5 de la tarde, el toro mugía a las 5 de la tarde. Exclamaciones no es un rasgo del género lírico. El dramatismo no es un rasgo del género lírico. Descripción no es un rasgo del género lírico. Ya salió, la clave sería la letra B. Subjetividad. ¿Ya ves? Tanto poema para eso, mucho, mucho, bla, 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 y a la hora de la hora, demasiado fácil. 21.
Sobre Cervantes podemos afirmar, te hago el spoiler, están quemando los libros del Quijote. Acá está hablando el ama que quiere quemar los libros y aquí está hablando el cura que dice que hay que revisarlos y entonces en medio de este diálogo la novela tiene narrador omnisciente, sí porque es Quijote, los personajes se pueden considerar secundarios, sí porque son el ama, la sobrina, el barbero y el cura, entonces las dos primeras son verdaderas. ¿Los libros influyeron en el cambio de protagonista? Sí, la clave sería la letra C. Al toque para acabar, dame 3 minutos quedan, perfecto. Sobre la tragedia de Edipo Rey marca lo que corresponda. ¿Tebas es un espacio abierto y urbano? Sí. Layo es un personaje incidental. Layo no aparece en la obra. Layo no aparece en la obra. Entonces la segunda sería falsa. Ya está. La tercera manda. De acuerdo a la complejidad, Tiresias es dinámico. ¿Qué tiene que ver complejidad con dinámico? Complejidad y dinámico no tienen nada que ver. Eso es falso. ¿El pastor es incidental? Sí. ¿El narrador? No hay narrador. Entonces la clave sería la letra A. 22, letra A. 23. En la metamorfosis de Kafka, el protagonista víctima de una vida burocrática, pero sin intentar salir de ella. Me dices que nunca cambia. Me estás diciendo que nunca cambia. Estático, al ojo, ¿cierto? Estático. Pregunta 24. A ver, del anterior fragmento podemos afirmar, al principio de su cautiverio, Siberia, Raskolnikov tenía ideas religiosas. Ah, esto es cuando cambia porque Sonia se lo pide, o sea, tendría que aplicar mucho esfuerzo. ¿El texto tiene narrador omnisciente? Siempre. La primera es verdadera, mira, ya se fueron dos claves. Los heroicos esfuerzos son el carácter estático de Raskolnikov, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Sonia aparece como un personaje secundario? Sí, la tercera es verdadera. ¿Y los 7 años son espacios cerrados? Sí, claro, clave C, clave C. Y la última pregunta en este último minuto dice, señale los rasgos acerca del cuento del rey burgués Darío. Y desde aquel día se pudo ver en la orilla del estanque de los cisnes al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio. Tiririrín, tiririrín. Avergonzaba las miradas del sol. Pasaba el rey. Tiririrín, tiririrín. Había que llenar el estómago. Tiririrín, tiririrín. Hasta que se murió. Tiririrín, tiririrín. ¿Cuál sería la clave? A ver, ¿un narrador testigo? No, es omnisciente. ¿Un estanque es un espacio rural? No, está frente al palacio. El poeta es un personaje estático que gira la manivela hasta el día de su muerte. Tan, tan. Y con eso, señores, tenemos la clase chiquitita del día de hoy. Espero que se haya entendido. Exactamente 2:48, como me pidieron, te van a mandar nuevamente el link de Quizzes para que resuelvas. No escribas por un momento para que Oscar pueda reenviar el link de Quizzes, por favor. Sí, sí, sí. Ahí está el link. No escribas, no escribas y dedícate a eso. Yo me callo y le doy el pase a Oscar, pero aquí me quedo. Los literarios. Los géneros literarios permiten clasificar las obras según sus características comunes. Ay, ¿cómo vas a equivocarte en esa? En el género épico, inmediatamente tú lees épico y solo buscas en la clave narración y descripción. Ya acabó la pregunta para ti. En el género épico se incluyen obras que, entre otros rasgos, presentan carácter objetivo. Seguro me marcaste héroes, guerreros y populares, ¿cierto? Ay, ¿por qué marcaron héroes, guerreros y populares? Acuérdate que lo heroico no es épico para San Marcos. Además, quiero que te des cuenta cuál es tu error. Dime cuántos héroes populares vienen en las obras. Perdóname, pero todos los héroes son aristocráticos. ¿Qué héroe popular hablas? ¿Te das cuenta? Mira lo ilógico que era esa clave. ¿Te das cuenta? Entonces, por apresurado. Sí, la respuesta era narración y descripción. Entonces, los relatos se alternan con la descripción de personajes y lugares abiertos. Tú solo te has dado cuenta que estaba fácil. Y la 3 me dices, ¿no, Oscar? Ah, ya vi cuál es el error en la 3. A ver, ahí está. Ya. A ver, ¿qué marcaron? Sereno, marcaron honesto y gesto. Oye, mira las 4 claves. Te está pidiendo epíteto. ¿Por qué no buscas un adjetivo? Lo más fácil que tienes que hacer es buscar adjetivo. Para empezar, gesto es sustantivo. No tenías por qué marcar gesto. Segundo, serena, lee bien el texto. Serena es un verbo. La tempestad serena, o sea, con su luz se serena la tempestad. Si su luz serena la tempestad, serena es un verbo. Entonces se va la C, se va la B. Solo tienes dos adjetivos, clara y honesto. Clara luz, mirar honesto. ¿Cuál sería el epíteto? ¿Clara luz o mirar honesto? Obviamente, clara luz. ¿Por qué? Porque es una cualidad propia e intrínseca.
Quizás te jugaron los nervios, no te preocupes, pero la gran mayoría sí le encontró, ¿cierto? Al ojo. Entonces, ¿todo está claro? Las otras preguntas eran obvias, pues, ¿no? ¿Dónde se empleó epíteto? En ardiente fuego. Y la otra, la pregunta uno, te dice que Lázaro cambió, es personaje dinámico, al ojo, ¿cierto? Personaje azul, mira, casi todos lo han hecho de maravilla. Eso sería entonces todo. ¿Se entendió la clase? ¿Tienes alguna duda? Todo claro, ya le mandé a Oscar las diapositivas, ya le mandé las fotos, le mandé el temario de la pre, ya no sé qué más te puedo mandar. Ya nos vemos la próxima semana para hacer un nuevo tema. Recuerda que la próxima semana todo literatura universal según la pre. Cuídense mucho, que les vaya bien. Gracias, Oscar, por todo. Cuídate mucho.